Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú busca precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber, conocer qué cosa es una multa judicial, esta sanción pecuniaria, esto es dinero, que se pone frente a una inconducta funcional. Hoy en Tus Derechos se lo explicamos, hoy en Tus Derechos conversamos acerca de las multas judiciales. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. En todo proceso legal existen garantías y recursos orientados a cumplir con el debido proceso, tanto para demandados como para demandantes, así también para quienes se dirigen las diligencias, es decir, los jueces y autoridades judiciales. Dentro de los alcances y facultades de estos últimos, de los jueces y fiscales, se encuentra lo que se conoce como multa judicial, una sanción pecuniaria, esto es, que involucra dinero en efectivo y que condena ciertos actos que fueran en contra o pretendan infringir el debido proceso. Es así que queda determinado en el Código Procesal Constitucional. Los actos efectuados con manifiesto propósito dilatorio o que se asimilen a cualquiera de los casos previstos en el artículo 112 del Código Procesal Civil serán sancionados con una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal. Dicha sanción no excluye la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera derivarse del mismo acto. De igual forma, se estima en el Código Procesal Civil, en su artículo 112, antes referido, y se precisa las figuras que determinan esta sanción que pena la temeridad o la mala fe. Se considera que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio impugnatorio; cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; cuando se sustrae, mutile o inutilice alguna parte del expediente; cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; cuando se obstruya la actuación de medios probatorios y cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso. Finalmente, cuando por razones injustificadas las partes no asisten a la audiencia, generando dilación. Una vez identificadas y tipificadas las causas, todas ellas son sensibles de una multa judicial. Entonces, para que quede así claro, clarito, vamos a subrayar, como siempre con Felipe que nos acompaña, qué es una multa judicial y los casos que vamos a ver ahora. Felipe, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Rocío. La multa es una sanción pecuniaria que impone un juez cuando una de las partes o sus abogados se portan mal. Y portarse mal significa tratar de sorprender al juez, no darle información, darle versiones contradictorias que lo hacen inducir a error. Y frente a eso, independientemente del fondo del asunto, si tiene la razón o no el demandante o el demandado, también se valora la conducta de una parte en un proceso. Y frente a eso, el juez tiene la posibilidad de aplicar multas y para sancionar esas inconductas, esas actitudes temerarias que se puedan dar. Actitudes a propósito, actitudes aposta. Sí, son actitudes de mala fe que es importante recalcarlo porque uno puede perder en un juicio, pero no necesariamente uno puede perder en un juicio y además portarse mal, además tratar de sorprender al juez. Respecto a esta mala fe es que se imponen las multas. Y los dos casos que vamos a ver, se trata en un caso de una situación en la que la ONP manifiesta dos versiones contradictorias que inducen a error a un juez y por lo tanto el Tribunal Constitucional le impone una multa, y en otro caso más bien es a la inversa. El tribunal lo que hace es retirar en principio la multa porque se ve que no hay motivación para imponer esta a un ciudadano que tiene un juicio en puno. Muy bien, vamos a hablar de ello esta mañana en Tus Derechos. Estamos conversando acerca de las multas judiciales. Regresamos.
Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos conversando acerca de las multas judiciales y para ello nos acompaña ahora el doctor Daniel Fernández, abogado procesalista, que agradecemos su presencia esta mañana en el programa. Doctor Fernández, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, lo hemos convocado porque el Tribunal Constitucional ha declarado fundada al extremo de la demanda de autos referido al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales al no haberse motivado la sanción impuesta. Esto es, por favor. Correcto, gracias. Buenos días. Sí, respecto a esta sentencia del Tribunal Constitucional, tengo como unos sentimientos encontrados y le voy a explicar por qué. A ver, ¿por qué? Creo que la sentencia entra a la morada de la solución no por la puerta, sino por la ventana. ¿Por qué? Porque empieza a hacer un análisis que me parece correcto y que es el que corresponde, que si se va a interponer una sanción a cualquiera de las partes o sus abogados pecuniaria porque la queja, que es un reclamo, salió infundada, tiene que motivarse dentro de los cánones de la Constitución. Tiene que darse razones de por qué se interpone esta multa. Y eso está perfecto. Esa decisión. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, hay todo un análisis primero sobre la Constitución. Hay como 6 o 7 fundamentos de que la Constitución era una carta política y ahora es una norma jurídica de mayor jerarquía. Y luego establecen las conductas procesales de temeridad, etcétera. ¿Por qué? Porque la multa es una facultad del juez contra una conducta de la parte, que es una conducta que va contra los principios de buena fe, de probidad, de veracidad, de lealtad. En consecuencia, si una parte se comporta de esta manera, lo multan. Entonces, llega al análisis y al convencimiento la sala de decir, se debió motivar, no está motivado, no pueden sancionarlo. Sin embargo, el propio Código Procesal resuelve este problema. Hay una norma expresa, taxativa, respecto a que la queja, cuando uno interpone una queja, esta queja, si se hace temerariamente, es decir, el artículo 112, inciso 1, dice expresamente que si usted interpone una queja y manifiestamente no tiene fundamentación jurídica, ¿qué significa esto? Manifiestamente quiere decir evidentemente. De la simple lectura, si no tiene fundamentos jurídicos, es decir, si la queja va contra los precedentes y las jurisprudencias del Tribunal Constitucional, sin duda alguna esa queja debe declararse infundada. Y es una queja temeraria y en consecuencia debe multarse. El artículo 404, que dice que si uno interpone una queja y sale infundado, lo deben multar sin más ni más, y entonces el Tribunal Constitucional dice, no puede hacerse una interpretación literal, sino debe motivarse. Pero no es el tema de hacer una interpretación literal, sino una interpretación sistemática. El Código Procesal Civil ha establecido en el artículo 4 del título preliminar, en el artículo 109, en el artículo 102, inciso primero, en el artículo 22 de la Constitución del Código Procesal Constitucional 53 y 56, ¿ok? Y está absolutamente resuelto el caso. No es que hizo una interpretación literal, hizo una interpretación asistemática, errónea. Es decir, los artículos en el código no se leen de manera como si fuera una isla, como si fuera Ibiza. No, se lee de manera sistemática. En consecuencia, ese 404 debió concordarse con el artículo 112, inciso primero, lo puedo leer, en el cual establece que si usted establece la queja de manera temeraria, lo multan. Esto es entonces, a su consideración, ya lo estipulado en el código era suficiente. Exactamente. Es verdad que si uno quiere sancionar a una parte económicamente, porque van desde los 10 hasta las 50 URPs, cada URPs es el 10% de la UIT, es decir, 380 soles, y van desde los 10 hasta los 50 URPs y puede ser acumulativo. Entonces, si va a hacer eso un juez en uso de sus facultades coercitivas, tiene que hacerlo motivando, justificando, dando razones. Sin embargo, como yo le decía, la sentencia entra a hablar de un tema de motivación
cuando debió decir que las sentencias de los órganos jurisdiccionales, el TC debió decir que los órganos jurisdiccionales, en este caso, era una sentencia manifiestamente arbitraria, que estaba violando y dejando sin efecto y sin aplicar texto expreso de la ley. Si un juez sentencia o resuelve contra texto expreso de la ley, prevarica. Simplemente es un prevaricador. Y estoy de acuerdo con la sentencia, dicta una pauta de que debe motivarse, sin embargo, no resolvió el caso en concreto. Es abstracta, ¿no? Ese es un poco el sentimiento encontrado que tenía y que le decía que debieron entrar por la puerta a la morada de la solución. Y ese es a su entender, de que se entró por la ventana. ventana. Pero en la parte motivacional sí está sin duda alguna, usted de acuerdo. Es como debe ser, es como debe ser. Sí. Y luego ahora ya está dicho y hecho, o sea, ya más nada se puede hacer. Entonces, en ese sentido, ¿frente a qué se encuentran ahora los litigantes? Es muy bueno en el sentido de que los jueces, los litigantes, ya saben que si van a ser multados pecuniariamente, van a ser sancionados, solo puede ser si es que el juez da razones justificadas para sancionar esta parte. Sin embargo, como yo decía, creo que se ha perdido una oportunidad interesantísima para decir que todo esto ya está dentro de un sistema regulado, que solo cuando la parte se conduce temerariamente, de manera contra los principios de veracidad, es decir, que usted actúa en un proceso mintiendo, engañando o presentando prueba falsa, ¿no? Eso está absolutamente vetado y el juez puede multarlas por esas cosas al abogado, a la parte, por actuar temerariamente, por actuar contra la buena fe. Incluso el principio de la buena fe no solamente regula el comportamiento de las partes, sino del juez también, ¿no? ¿Y cómo quedan ahora todas estas consideraciones que sí tenían que ver con el tema que están en el código? ¿Las consideraciones de la sentencia o las consideraciones del código procesal que yo le he mencionado? Las consideraciones que me ha mencionado. Bueno, están ahí y hay que hacer una lectura sistemática, ¿no? Para la aplicación de las multas. Quedan como apoyo, pero siempre poniendo por encima la sentencia y la jurisprudencia del tribunal. Sin duda, que hay que hacer siempre una debida motivación, ¿no? Bueno, entonces por ahí se está de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Daniel Fernández, abogado procesalista, conversando esta mañana acerca de las multas judiciales. Nos vamos a la pausa, pero seguimos hablando de ello en Tus Derechos. Volvemos. Continuamos con Tus Derechos y en esta mañana nos acompaña el doctor Jaime Lapuente, que es un abogado experto en temas previsionales y que fue asesor también del Tribunal Constitucional. Hoy tiene a su cargo una responsabilidad tan importante siempre dentro del Estado. Bienvenido, doctor de Lapuente. Gracias, doctor Felipe Paredes. Qué ocurrencia. En realidad estamos ante un caso curioso porque se trata de una viuda que pide por la garantía del habeas data contar con la resolución mediante la cual la ONP le otorga la pensión de viudez y también pide copia fedateada de la resolución por la cual se otorgó la pensión de jubilación a quien en vida fue su esposo. Resulta que hace estos pedidos y la ONP no le da ni una ni otra resolución. ¿Cuál fue la respuesta de la ONP original frente a esto y cómo se desenvuelve el caso? En primer término, la ONP lo que le responde a la justiciable es que los documentos no habían sido encontrados bajo la premisa de que no tenía derecho a la pensión, vale decir, no gozaba nunca se había realizado la calificación del derecho pensionario. Y ya en el íter procesal, en una segunda ocasión, lo que le responde al justiciable es que el expediente había sufrido algún tipo de deterioro y había la necesidad de reconstruirlo. Y que a pesar de la reconstrucción, solamente se había encontrado un documento en el que se señalaba que sí tenía derecho a la pensión de viudez, pero no se encontraron ni su resolución que le otorgaba la pensión de viudez,
ni la resolución que en su oportunidad le otorgó la pensión de jubilación a su cónyuge causante. Pero sí le dijo, entiendo, que sí gozaba de la pensión de viudez. Claro, ¿no? por supuesto. Ya en la etapa judicial, en el proceso de habeas data, a raíz de un pedido de información que realiza acertadamente el Tribunal Constitucional, la ONP llega a señalar que la justiciable sí tenía el derecho a la pensión de viudez. De acuerdo, entonces tenemos una situación contradictoria, porque por un lado, la ONP cuando le hacen este pedido de información dice, yo no tengo esa información porque nunca se calificó la solicitud que me hicieron, y claro, si no me hacen la solicitud, menos voy a otorgar la pensión. Pero luego dice, no, en realidad sí entregué la pensión, lo que pasa es que no cuento con esa información porque se siniestró, porque el expediente no está. Entonces, vemos cómo, en este caso, la ONP da respuestas contradictorias frente a un mismo hecho. Frente a esta conducta o inconducta, ¿cómo reacciona el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, siguiendo su línea jurisprudencial en materia de imposición de multas, lo que hace es advertir que esta conducta de la entidad previsional configuraba una actuación temeraria y lo que decide en base a la atribución de imponer sanciones es aplicarle una multa equivalente a 20 unidades de referencia procesal. Entonces, de alguna manera, entonces se sanciona esta actitud que demostró la ONP, que en un primer momento dijo, a mí que me busquen, pero yo no tengo nada que ver con el asunto, para después decir lo contrario, ¿no? Claro, sí. Se sanciona la temeridad, vale decir, en este caso en concreto, la representación judicial por parte del abogado patrocinador de la entidad previsional, y en este caso concreto de la entidad misma, es valorada por el órgano constitucional sosteniendo que se había producido una asesoría especializada de carácter deficiente, ¿no? Y es en esa razón, y ya atendiendo a un pronunciamiento anterior en el que se cuestionaba la actuación de los estudios patrocinadores de la ONP, es que decide aplicar esta multa, como ya he señalado. Claro, porque en el caso resulta que la ONP, cuando en principio dice que no se había presentado ni siquiera una solicitud de calificación, basa su argumento en un reporte que se desprende de una base de datos que es la ONP virtual, ¿no? Así es. Claro, esta base de datos es una información que está a disposición del público, ¿no? Pero no constituye un elemento sobre el cual pueda ejercitarse una estrategia procesal de defensa. Es en ese sentido que el Tribunal Constitucional considera que eso es insuficiente, ¿no? Y es más, le pide al ente gestor de pensiones que mantenga actualizada su base de datos, sobre todo cuando esté en juego un derecho tan delicado como es el derecho a la autodeterminación informativa, y que evidentemente pone en juego el derecho fundamental a la pensión de la justiciable. Claro, porque ¿qué culpa tiene el ciudadano de que sus archivos, los registros que constan, en este caso en la ONP, se extravíen, no se cuenten? Porque eso no puede generar una responsabilidad del ciudadano. En realidad, la responsabilidad en este caso es del Estado, que debe asumir las consecuencias de esa negligencia, ¿no? En este caso no existían las resoluciones, pero bueno, sí existía el expediente administrativo que había sido de alguna manera reconstruido, y sobre esto también el tribunal toma alguna decisión, ¿no? Claro, ordena que igual se expidan los documentos que forman parte de ese expediente administrativo, y obviamente declara fundado el habeas data y ordena que se expidan las resoluciones ya solicitadas por la demandante en este caso. Ahora, hay un problema que quizá es transversal y que puede interesar a muchos de los pensionistas que nos ven. En muchas oportunidades se solicita información referida a pensiones, pero la respuesta es
que esa información no se tiene porque el expediente se ha perdido, porque se ha quemado. Entonces, claro, se genera un proceso de reconstrucción y todo, pero ¿es así la situación tan frágil para un pensionista? En principio no debería ser así, porque la entidad previsional es la responsable del manejo de la información y el Estado le corresponde esa obligación. Existe también jurisprudencia en el sentido de que si esa información no está en poder de la entidad previsional, debe estarlo. Y en esa medida, al estar en mejor posición que el administrado, es la ONP la que debe poner en marcha los mecanismos para poder agenciarse de ella. Pues recordemos que ahora, lamentablemente, los archivos relacionados a temas pensionarios no están completos o están manejados a veces por otras entidades estatales. Pero al ser la ONP parte del Estado, es a ella quien le corresponde proporcionar esa documentación. Muy bien, entonces hemos visto un caso en el cual se ha multado una estrategia o una conducta que ha seguido la ONP, que en un primer momento negó un hecho para luego aceptarlo, y frente a eso, dado que se perjudicaba el derecho de un pensionista, se le impuso una sanción pecuniaria. Muchas gracias al doctor de la Puente por su participación, y volvemos con las frases del programa. La imposición de una multa es una facultad del juez contra una conducta de la parte que va en contra de los principios de buena fe, de veracidad, de lealtad. Si una parte se conduce de esta manera, puede ser multada. La ONP es la responsable del manejo de la información pensionaria y al Estado le corresponde proporcionar esa información. Eran las impresiones de nuestros invitados esta mañana. Entonces queda claro que las multas judiciales necesariamente indican algún costo, algún dinero, y además están señaladas para las inconductas funcionales que han llevado a error en un proceso judicial. ¿No es así? Sí, Rocío, mira, en general los códigos establecen rangos para que los jueces puedan aplicar. No estamos aquí ante una única cifra, ¿no? Sino que el juez también valora, cuando ha advertido mala fe, qué rango se puede aplicar. Por ejemplo, entre 10 y 50 URPs. ¿Qué significa la URP? La URP es lo que se llama la unidad de referencia procesal y cuesta 380 soles. Ya. Entonces, si una inconducta es castigada entre 10 y 50 URPs, significa entre 3.800 soles y el equivalente a 50 URPs. Hay un límite máximo. Sí, también. Y dependiendo también de las inconductas. Entonces, esto se hace también para demostrar que el juez tiene la capacidad de valorar la inconducta. Hay cuestiones realmente gravísimas, pues serán sancionadas con la máxima multa posible. Y otras que se consideran graves, pero no de esa intensidad, y por lo tanto serán con un rango menor. Muy bien, entonces esperamos haya quedado claro el tema de hoy, multas judiciales. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos como siempre recordándoles que cualquier sugerencia o comentario ustedes estimen pueda convertirse en tema de este programa, nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú, mucho más que ver. Chao, chao.